La ósmosis. La ósmosis es un caso especial de la difusión del agua a través de una membrana selectivamente permeable. Una membrana selectivamente permeable permite el paso de ciertas partículas, pero no de todas. Como podemos ver en el gráfico, tenemos dos volúmenes de soluciones distintas. En la solución A tenemos mayor número de moléculas de agua y en las de B tenemos menor cantidad de moléculas de agua. Por lo que en la ósmosis la dirección del agua se mueve de mayor potencial hídrico hacia donde existe menor potencial hídrico. El mayor potencial hídrico se caracteriza por tener mayor número de moléculas de agua. Como podemos ver en el siguiente gráfico, las moléculas de agua se mueven hacia el sentido de B, ya que existe una gradiente de concentración. El sistema osmótico. En la célula vegetal, el agua y los solutos atraviesan la pared celular porque la pared celular no es semipermeable. Al no ser semipermeable, la pared celular permite el paso de todas las moléculas que se encuentran en el exterior. Una vez que las partículas ingresan la pared celular, llegan a la membrana plasmática, donde esta se caracteriza por ser semipermeable y únicamente permite el ingreso del agua. Los solutos, al no ingresar a la célula, quedan concentrados entre la membrana plasmática y la pared celular. Estos solutos realizan una presión para que el agua ingrese a la célula, por lo que existe un aumento de presión. Los estados hídricos celulares. Los estados hídricos celulares son tres. Hipertónico, la cual se caracteriza porque la presión hídrica en el exterior de la célula es mayor, por lo que existe una gradiente de concentración y el agua saldrá de la célula hacia el exterior. En el estado hipertónico podemos verlo en una planta cuando se encuentra en este estado, un estado de deshidratación. En el estado isotónico, el agua, la presión hídrica en el exterior y en el interior de la célula son iguales. El estado hipotónico, la presión hídrica del exterior es mayor a la presión hídrica de la célula, a la presión hídrica que se encuentra en el interior de la célula, por lo que el agua se moverá hacia el interior. Este estado, ayuda a que las células crezcan y en sí la planta crezca, tienda a crecer. El potencial hídrico afecta a las plantas. El potencial hídrico afecta de diferentes maneras a la planta. El potencial hídrico ayuda al movimiento del agua del suelo hacia la planta y de la planta hacia la atmósfera. El movimiento del agua del suelo hacia la planta se denomina absorción. El agua
ingresa hacia la planta porque en el suelo existe mayor potencial hídrico y en la planta existe menos potencial hídrico, por lo que existe una gradiente de concentración, por lo que existe una gradiente decreciente. También ayuda a la transpiración, ya que el potencial hídrico de la planta es mayor al que se encuentra en la atmósfera, por lo que existe una gradiente decreciente y permite que el agua salga hacia el exterior. Si no hay gradiente, no hay difusión, porque la gradiente es el que permite el movimiento del agua del suelo hacia la planta y de la planta hacia la atmósfera. El potencial osmótico permite crecer a la célula, ablandarse y estirarse, ya que el potencial osmótico es la fuerza con la que ingresa el agua hacia el interior de la célula. Los valores del potencial hídrico. Si el potencial hídrico es igual a 0 megapascales, el agua se encuentra en estado puro. Si el potencial hídrico es de 0 a 1, el agua en la planta se encuentra en condiciones normales. Si el potencial hídrico es de -1 a -2, la planta se encuentra en un estrés hídrico. Si el potencial hídrico es menor a -2 megapascales, la planta se encuentra en un estrés severo. El estrés se caracteriza por la falta de agua o porque el potencial hídrico en el exterior es súper menor que el de la planta. Por lo que, al existir una gradiente, el agua que se encuentra en el interior de la célula saldrá hacia el suelo. Si el potencial hídrico es igual a los dos lados de la membrana, esta alcanza un equilibrio. Y el equilibrio es el valor de la presión hídrica en ambos lados del sistema, por lo que la diferencia de potencial es igual a 0. El potencial osmótico. El potencial osmótico es la fuerza con la que ingresa el agua. Aquí podemos ver una imagen en donde el agua ingresa hacia el interior de la célula. ¿Por qué? Porque el potencial de presión es menor que el potencial osmótico. El potencial de presión es la fuerza que se ejerce desde el interior hacia el exterior. Y el potencial osmótico es la fuerza del exterior hacia el interior. El potencial osmótico le permite a la célula crecer. Esta condición, como lo dije antes, el potencial de presión debe ser menor al potencial osmótico. El potencial osmótico depende de la velocidad del ingreso del agua y de la cantidad del agua. Este potencial permanece constante en las células en crecimiento
generando que las paredes se ablanden y la membrana se estire. Cuando el potencial de presión es igual al potencial osmótico, el agua deja de ingresar a la célula. Cuando estos dos potenciales llegan a ser iguales, el agua deja de ingresar hacia el interior de la célula. La osmolaridad es la suma de los potenciales osmóticos generados por las partículas. El diagrama de Höfler. El diagrama de Höfler nos describe lo que sucede con las células en soluciones con diferentes potenciales osmóticos. Los valores del potencial osmótico son constantes, como se puede ver en esta línea. Pero si a medida que el potencial aumenta, también la presión por el potencial osmótico aumenta. Si el potencial de presión llega a cero, la planta llega a un punto de marchitez permanente. Medidas de los componentes de potencial hídrico. Una de las medidas del potencial hídrico es la cámara de Schalander, la cual mide la presión hídrica de pedazos de tejidos, ramas y hojas. ¿Cómo lo hace? Se introduce un pedazo de tejido en un sistema cerrado, sellado con un tapón de goma. Lo que hace este sistema es permitir el ingreso del aire comprimido y generar una presión. Esta presión hará que el tejido, por la parte abierta, expulse savia. En ese instante se toma la lectura en el nanómetro, la cual nos indicará cuál es la presión hídrica con la cual el tejido retiene el agua. El método de Chardakow determina el potencial hídrico donde el tejido vegetal no pierda ni gane agua. Este método consiste en tener una línea de diferentes concentraciones de muestras con tejidos en distintos potenciales hídricos, El método determina si el tejido perdió o ganó o es constante el agua. Transcurrido el tiempo, se realiza la prueba, donde se tomará las gotas de la línea B, la cual está compuesto por sacarosa y azul de metileno. Esta gota se pondrá en el tubo en la cual estuvo el tejido. Si el tejido estuvo en un menor potencial hídrico, la célula perderá agua y la disolución o la gota será más densa y ésta subirá para arriba y flotará. Esta subirá y flotará. Si el tejido se encuentra en un mayor potencial hídrico,
la célula ganará agua, por lo que la disolución será más densa y la gota se hundirá. Como podemos ver aquí, el potencial hídrico que sea menor a 0.05 megapascales, la gota tiende a descender, es más densa. Pero si el tejido se encuentra en un mismo potencial hídrico, la célula no pierde ni gana agua, y en el resultado la disolución se dispersará. Muchas gracias. Thank you so much.